En este vídeo vamos a seguir viendo problemas resueltos sobre reducciones. Empezamos con un primer ejemplo. Este es el conjunto de programas tales que el conjunto de elementos que aceptan define un lenguaje regular. O dicho con más precisión, el conjunto de naturales P tales que el dominio de la función implementada por la máquina codificada por P es un conjunto regular. Fijaos en que este problema no parece estar del todo bien definido a priori, porque nuestras máquinas reciben como entradas números naturales, y el concepto de regularidad es para lenguajes definidos sobre palabras. Sin embargo, podemos asumir que los números naturales nos codifican palabras bajo algún sistema de codificación razonable. Por tanto, al escribir nuestros programas podemos asumir que las entradas son directamente palabras o naturales que codifican palabras. Además, para completar un poco más este enunciado, vamos a asumir que esas palabras se construyen sobre un alfabeto concreto, por ejemplo, AB. Como en problemas anteriores, llamemos L a este lenguaje y vamos a ver que no es ni semidecidible. Como siempre, esto lo haremos con una reducción desde K complementario. Dado un X, debemos producir un programa tal que reciba palabras de entrada y tal que el conjunto de palabras que acepte sea regular. Vamos a probar un esquema típico ejecutando m sub x de x para empezar, sea cual sea la entrada. Todavía no hemos completado la transformación, pero vamos a comentar lo que tenemos hasta ahora. Fijaos, hemos usado la variable w en vez de la variable y como hacíamos hasta ahora para identificar la entrada, porque nos resulta más intuitivo este nombre de variable para referirnos a palabras. Aún así, recordemos que en el fondo esto es un número natural que me codifica una palabra. Aquí estamos ejecutando m sub x de x y todavía no hemos precisado qué es lo que viene a continuación. Pero veamos qué ocurre con la transformación sobre si se preserva la respuesta afirmativa o no. Fijaos, si x es de K complementario, entonces m sub x de x se cuelga. En ese caso, el programa P, independientemente de lo que pongamos a continuación, lo que va a hacer es colgarse para todas las entradas. Y por lo tanto, su lenguaje reconocido va a ser el conjunto vacío. Dado que el conjunto vacío es un conjunto regular, resulta que P cumple la condición para pertenecer a L. En conclusión, independientemente de lo que pongamos a continuación, si x es de K complementario, entonces P pertenece a L y por tanto se preserva la respuesta afirmativa. Para la respuesta negativa, tenemos que conseguir que si x no es de K complementario, es decir, m sub x de x para, entonces el lenguaje aceptado sea no regular. Para ello, basta con poner aquí instrucciones que nos acepten los W que pertenezcan a un cierto lenguaje no regular. Fijaos, con estas instrucciones estamos aceptando una palabra W si pertenece a ANBN y rechazándola en caso contrario. Hemos escogido este lenguaje porque es uno de los más clásicos o conocidos como no regular. Completemos ahora la argumentación. Si x no pertenece a K complementario, entonces m sub x de x para, y por lo tanto el lenguaje reconocido es ANBN. Y como que se trata de un lenguaje no regular, P no cumple la condición para pertenecer a L. En resumen, como que hemos visto que se preserva tanto la respuesta afirmativa como la respuesta negativa entre ambos lenguajes,
y además es evidente que esta transformación es computable y total, esto concluye la justificación de que nuestro lenguaje L no es semidecidible. Pasamos ahora a otro ejemplo de problema. En este caso, se trata del conjunto de programas que reconocen un lenguaje no regular. Nuevamente vamos a demostrar que este lenguaje, que también llamamos L, no es ni semidecidible. Y nuevamente lo hacemos con una reducción desde K complementario. Nos planteamos el esquema típico donde el programa resultante de la transformación lo primero que hace es ejecutar m sub x de x. Pero fijaos, si x es de K complementario, entonces esto se cuelga y por tanto producimos un programa que se cuelga siempre, de modo que su dominio, es decir, el dominio de la función que implementa, es el conjunto vacío que sí es regular, de modo que P no pertenecería a L por no cumplir la condición para ser de L. Así que de esta forma no se estaría preservando la respuesta afirmativa. Así pues, conviene replantear esto, no podemos empezar así. Una posibilidad razonable para revertir este comportamiento se basa en una idea que nos ha aparecido en problemas anteriores, que es la de ejecutar m sub x de x durante un cierto número de pasos que viene delimitado por la propia entrada. Fijaos, esta condición comprueba si m sub x de x para en un cierto número de pasos delimitado por la entrada. En este caso hemos puesto longitud de w para que quede claro que nos referimos a un número natural de pasos de ejecución. Alguien podría decir que el propio w es en realidad un natural, pero bueno, dado que lo estamos interpretando como una palabra, en este caso he creído que resultaría más entendible ponerlo de esta manera. Fijaos, en el caso en que x sea de K complementario, m sub x de x se cuelga y por tanto siempre nos vamos por esta segunda rama, y lo que queremos que se haga aquí es forzar que el conjunto de palabras aceptado sea no regular. Por lo tanto, podemos proceder más o menos como habíamos visto antes, aprovechando el lenguaje ANBN. De este modo, si x pertenece a K complementario, este programa siempre viene por aquí y lo que hace es reconocer el lenguaje ANBN que no es regular, de modo que P pertenece a L y así se preserva la respuesta afirmativa. En el caso en que x no pertenezca a K complementario, lo que sucederá es que para entradas W lo suficientemente grandes como para que su tamaño represente un número de pasos lo suficientemente grande, vamos a entrar por aquí. Y aquí hemos de poner alguna instrucción que fuerce que el lenguaje reconocido sí sea regular. Colgarse es una posibilidad porque de este modo, para las palabras W mayores que un cierto tamaño o tiempo de ejecución, el que convenga, resultará que esas palabras no pertenecen al dominio o al dominio de la función implementada porque nos estamos colgando, de modo que entonces el lenguaje reconocido será finito, el dominio será finito y por tanto sí será regular, de modo que en ese caso P no pertenecerá a L. Así pues, esto nos da una reducción correcta para demostrar la no semidecidibilidad de este problema. Vamos a ver, sin embargo, una respuesta alternativa que también funciona. Observad que este programa no utiliza la técnica del número de pasos, pero tampoco ejecuta m sub x de x al principio, sino
en un caso de un condicional si se da una cierta condición. Vamos a ver que esta reducción también funciona. Veamos primero que se preserva la respuesta afirmativa. Si x pertenece a k complementario, entonces m sub x de x se cuelga y veamos qué es lo que ocurre con la ejecución de este programa. Fijaos, si el w de entrada es de este lenguaje, nuestro programa acepta. En caso contrario, lo que hace es ejecutar esta instrucción y quedarse colgado. De modo que el lenguaje reconocido es precisamente este. Y dado que no es un lenguaje regular, resulta que P cumple esta condición y pertenece a L. Para la respuesta negativa consideramos un x que no es de k complementario, de modo que m sub x de x para, y entonces este programa, dado un w de entrada, tanto si entra por este caso como si entra por este caso donde m sub x de x para, acaba aceptando. Por lo tanto, el lenguaje reconocido es el total. Y como ese sí que es un lenguaje regular, resulta que P no está cumpliendo la condición para ser de L. Así pues, se preservan tanto la respuesta afirmativa como la respuesta negativa y, evidentemente, la transformación es computable y total, lo cual concluye que L no es ni semidecidible. Pasemos ahora a un nuevo ejemplo de problema. En este caso se trata del conjunto de programas tales que la función que implementan tiene un dominio que es un conjunto semidecidible. Parece un problema bastante complicado y con pinta de difícil resolución, vamos, que no sea ni decidible ni semidecidible, pero en realidad se trata de un problema trampa, porque recordemos este resultado de la teoría. Si una función es computable, entonces su dominio es semidecidible. Pero entonces, para cualquier número natural p, la función phi sub p es computable y por tanto su dominio es semidecidible. Fijaos que phi sub p es computable precisamente porque es la función computada por la máquina codificada por p. Así pues, todo p cumple esta condición, lo cual implica que de hecho esta condición es cierta siempre y por tanto este conjunto es el de todos los naturales, el cual es un conjunto decidible porque, por ejemplo, la siguiente máquina lo decide. Fijaos que no es más que una máquina que para siempre y lo acepta todo y por tanto efectivamente decide el conjunto de todos los naturales. Bien, ya que estamos hablando de funciones, pasemos a otro problema que es de un tipo ligeramente distinto pero relacionado con lo que hemos visto, y esta vez en vez de preguntarnos si un conjunto es decidible, semidecidible o ni siquiera semidecidible, nos preguntamos si una función es computable. Por ejemplo, aquí se define una función f por casos dependiendo de una condición sobre su elemento del dominio para el cual queremos determinar o definir cuál es su imagen. Si m sub p de p para, entonces la imagen de p es el propio p, y si m sub p de p se cuelga, entonces la imagen de p es p más 1. En este caso nos hacemos la pregunta de si f es computable o no. Por fortuna hay un resultado de teoría que nos permite transformar esta pregunta o este tipo de pregunta que es nuevo para nosotros en una pregunta que ya sabemos solucionar porque es una pregunta del estilo de lo que nos aparece en problemas anteriores. El resultado es este. Resulta que una función es computable si solo si
es semidecidible. Puede que en estos momentos alguien se pregunte ¿qué clase de pregunta es esta sobre una función? Bien, recordemos que una función no es más que un conjunto de parejas, satisfaciendo unas ciertas restricciones. Por tanto, como conjunto, es razonable preguntarse si es semidecidible o no. Describamos esta función como conjunto de parejas. Fijaos, f es el conjunto de parejas py, donde si m sub p de p para, entonces y tiene que ser p, y si m sub p de p se cuelga, entonces y tiene que ser p más 1. Vamos a demostrar que f no es computable viendo que no es semidecidible. Y lo hacemos con una reducción desde k complementario. Fijaos, si x pertenece a k complementario, entonces m sub x de x se cuelga y por lo tanto esta pareja cumple que el primer elemento se cuelga con entrada el mismo y que el segundo elemento es igual al primero más 1. Así pues, esta pareja pertenece a f. Para la respuesta negativa, consideramos un x que no es de k complementario, por lo tanto, m sub x de x para, y entonces esta pareja no cumple la condición para pertenecer a f, porque m sub x de x para, así que esto no se cumple, y aun cuanto m sub x de x para, no ocurre que el segundo elemento de la pareja sea exactamente igual al primero, porque es el primero más 1. En resumen, esta pareja no pertenece a f. Dado que se preservan tanto la respuesta afirmativa como la respuesta negativa, y como que es evidente que esta transformación es computable y total, concluimos que f no es semidecidible y por lo tanto, gracias a nuestro resultado de teoría, tampoco es computable. Con lo que hemos respondido a la cuestión inicial para este problema. Vamos a ver ahora otro problema parecido. En este caso, la función, que también llamamos f, para un p de entrada da resultado 1 si phi sub p es una función biyectiva y 2 en caso contrario. Una posible descripción de esta función como conjunto de parejas es la siguiente. Fijaos, son las parejas P1 donde phi sub p es biyectiva junto con las parejas P2 con phi sub p no biyectiva. Como antes, vemos que f no es computable porque no es semidecidible. Y lo justificamos con la siguiente reducción desde k complementario. Fijaos, nuestra transformación, dado un x, genera una pareja P2, donde P es la codificación de este programa. Veamos que se preserva la respuesta entre ambos problemas. Consideramos primero un x que sí es de k complementario, entonces m sub x de x se cuelga, y por lo tanto el programa P se cuelga con toda entrada, de modo que no implementa una función biyectiva. Y por lo tanto tenemos una pareja P2 donde phi sub p no es biyectiva, de modo que esa pareja pertenece a f. Así pues, se preserva la respuesta afirmativa. Veamos ahora qué pasa con la respuesta negativa considerando un x que no es de k complementario. En ese caso, m sub x de x para, y por lo tanto, el programa codificado por P con cualquier entrada pierde un rato en el tiempo y finalmente da como salida la propia entrada, de modo que phi sub p es la función identidad que sí es biyectiva. Así pues, la pareja P2 no pertenece a este subconjunto de f,
porque phi sub p sí es biyectiva, pero la pareja P2 tampoco pertenece a este subconjunto de F, porque aquí tenemos un 2 y no un 1. Por lo tanto, esa pareja no pertenece a F. En conclusión, se preservan tanto la respuesta afirmativa como la respuesta negativa y evidentemente la transformación es computable y total. Y eso concluye que F no es semidecidible y por lo tanto tampoco computable. Vamos a ver un último ejemplo de problema. Supongamos que me definen una F así y me preguntan para este conjunto de parejas si es una función computable. Esto es en realidad una pregunta trampa, porque aquí lo que sucede es que este conjunto de parejas, de hecho no es ni tan siquiera una función. Eso es porque, por ejemplo, las parejas 0, 0 y 0, 1 pertenecen a F. Queda claro que esto no es una función porque la imagen de cada elemento tiene que estar unívocamente definida, de modo que un elemento no puede aparecer como parte izquierda de dos parejas distintas. Bien, con esto terminamos este vídeo y os emplazo a un futuro vídeo para seguir viendo problemas sobre reducciones.